recibir al doctor Fernando Nieva. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, psicólogo. El tema a tratar es los solos y solas en cuarentena. ¿Ha habido algún cambio de conducta que te haya llegado al consultorio? ¿Qué necesidades está teniendo esa troupe de gente? Bueno, esa jungla. Lo primero que hay que definir es que una persona puede estar sola, pero acompañada, con gente en la cabeza. Y al revés también, puede estar rodeada de personas y sola, ¿no es cierto? Entonces, para distinguir lo que el solos y solas, lo que se conoce, ¿no? Ahora, ¿qué consultas se pueden recibir? Y bueno, la necesidad del contacto físico, que es impostergable. Exacto. Nosotros, cuando llegamos al mundo, Nacho, nos abrazan. Eso es muy difícil que lo podamos resignar. Claro. Entonces, bueno, eso es irreemplazable. Uno se puede sentir cómodo y acompañado a nivel interactivo, pero digo, esa cuestión de piel, Es algo que es tan importante, tan necesaria, Sí, ¿eso se nota? Se nota porque el contacto nos configura, igual que la mirada, ¿no? Nos va armando, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, ¿qué se hace? Intentar que la persona, por supuesto, sin correr los riesgos del caso, pueda vincularse, pueda recurrir a su red social, pueda salir de la soledad psíquica o del encierro mental, más que el encierro real, que la situación de la pandemia o la cuarentena no les sirva para encerrarse aún más. Porque la pandemia también nos sirve a nosotros para hacer uso y abuso de lo mismo. Entonces, si yo quizás antes de la pandemia era un poco retraído, la pandemia me va a meter más para adentro. Entonces, Claro. lo que se trabaja en el consultorio es eso, es ese aspecto. No tanto la realidad social de la cantidad de muertos, de lo que no podemos manejar. Lo que podemos manejar es lo que teníamos antes de la pandemia. Claro. Que es, básicamente, quién era yo y de qué se trata mi encierro. Sí, ahora igualmente me gustaría hacer un parate en uno de los conceptos de solos y solas. Pero Tommy, gente que queremos que nos consulte de este tema. Recordemos las vías de comunicación y redes. Que nos escriban 11 26 29 68 04. ¿Cómo pasás la cuarentena si estás solo? En mi caso, aprovecho para contarle, Doc. Por ejemplo, yo lo paso solo. Estuve los primeros 90 días de la cuarentena prácticamente sin estar en contacto con absolutamente nadie. Y terminé adoptando un gato, en mi caso. Sé que la adopción se disparó mucho, la adopción de animales. Así que si, por ejemplo, alguien en casa hizo esto, que nos cuente al 11 26 29 Ahí está. 68 04. La gente quedó como Tommy. Claro, Sí. puntualmente a mí me gustaría detenerme en el solo, no de soledad, no tengo con quién juntarme, con quién hablar, con quién hacer un Zoom, sino de no tener una pareja con quien refregar los pies en algún momento en la cama. Bueno, si no tenés una pareja con quien refregar los pies, tenés que buscarlo. Ahora, para buscarlo tenés que entender por qué te cuesta. Y si vamos a laburar eso, vamos a tener que ir a tu historia y entender qué te está trabando a vos para ir en búsqueda de eso que supuestamente querés. Ahora, una vez que, mientras tanto, lo que se hace es salir del encierro, digamos, no tanto físico, ¿no es cierto?, sino la cuestión emocional. Bueno, pero en ese caso, Arriesgarse más. entonces, si no es por redes sociales, ¿de qué otra manera puedes llegar a conocer a una persona? Redes sociales, quizás a un vínculo del pasado, ¿no? Intentar, enfatizo con esto, Nacho, la cuestión de salir del encierro mental y correr algún riesgo, que no es ir a exponerse en público ni ir a hacer una medida temeraria, sino correr el riesgo de vincularse, correr el riesgo de decir te quiero, de abrazar, que eso generalmente paga y levanta las defensas. Sí, igual el te quiero en primera cita me parece bueno, que es un te poco quiero un poco exagerado, mucho, ¿no? Doc. Claro, Se puede decir- vamos, wow, con te quiero. Se puede decir te quiero conocer. Sí. Claro, Y te el quiero. Ay, conocer. Doctor, y Ahí, el sexting emoji. también, te digo que Sí. es medio complicado. Sí, pero tiene Hay un mucha límite. gente que se rehúsa. Tiene un eso. límite. Tiene un límite. Entiendo que estamos en el 2020 y todo, pero bueno, hay otras personas que estamos más chapados a la antigua. Sí, claro, sí, claro. Y no estamos con esa, Por supuesto, y además con esa predisposición. lo digital tiene un límite, que es un poco lo que decía Valeria Lynch antes, ¿no? Claro. Los pros y los contras. Los pros que nos permite conectarnos, los contras que hay algo irreemplazable que es lo físico y la mirada. Doctor, cuando uno busca el vínculo después de un tiempo, ¿no? Como estamos hablando ahora, ¿busca más el abrazo o el beso? Yo pienso que las dos cosas y busca también la mirada, la conexión de la mirada, que en la pantalla se da, pero hay algo de la mirada que también a uno lo recorre, lo erotiza, por decirlo así. No solo en clave más contacto físico-sexual, sino en la cuestión de sentirse vivo, ¿no? Y una consulta, justo a lo que hacía referencia Cele, en su momento cuando comenzó la pandemia, el gobierno había hecho referencia a que, bueno, justamente para los solos y solas, utilicen el sexting. ¿Realmente ayuda eso a acaparar un poco toda la situación de la soledad, de la falta de contacto físico con Por otra supuesto, persona? por supuesto que ayuda, pero como decía antes, llega un momento que se agota. Entonces, cuando ya se agota, que esto empezó en marzo y además no sabemos cuándo va a terminar,
Claro, pues, ¿qué se hace cuando se agota? Cuando se agota se intenta, como decía antes, buscar dentro de la red social de uno, arriesgar un poco y a decir... O sea, un amigo, a los que tenés cercanos, intentar, ante la pregunta de qué es lo que me tiene encerrado, además del COVID, qué aspectos míos puedo flexibilizar para ir en búsqueda de eso que supuestamente quiero. O sea, termina encontrando en el ámbito laboral, que es el único lugar donde podés salir. Ojo, No hay otra- Cele, ojo, No hay otra chance. Hay más separaciones. Ojo a todos Perdón. acá. Sí, no, por favor. ¿Hay más separaciones ahora? Sí. ¿Por? Sí, porque nos encontramos con quién estamos. Quizás en la rutina pre-cuarentena no sabíamos con quién estábamos. Entonces, el encierro lo que hizo es potenciar la convivencia. Y en la convivencia se ven las cosas buenas y en las cosas malas. Y también nos conecta con la cuestión caprichosa nuestra. Con qué niño fuimos, con qué niña fuimos. Y bueno, eso a veces cuesta ceder. Y la pareja, si hay algo de lo que se basa, es en la tolerancia. Y esta situación no ayuda. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, Feliz por favor. día. Hoy es el día del Gracias. psicólogo. Sí, muchas ¿Por algo gracias. en particular? Se recibió Nietzsche. No, No, Nietzsche no era psicólogo. No, Freud. Se recibió Freud. No, yo soy psicoanalista. Dio entonces materia. Nació. No, la verdad Invéntame que algo. No, desde el psicoanálisis no lo festejamos tanto, pero adscribimos la idea del psicólogo, así que no, la verdad que no lo sé. Ahí estamos. Bueno, Fernando, muchísimas favor. gracias por visitarnos. Muy bien. Tommy, tenemos un tema de temita? de altísimo contenido. Le pedimos, si hay niños cerca, tápenle los ojos y los oídos. Tremendo, Nacho. Como los monitos. Lo que pasó, ahí lo estás viendo abajo, acá dice, hackearon un juguete sexual y quedaron atrapados. Es un juguete sexual, vamos a explicar de qué se trata un poco, que básicamente es como un cinturón de castidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Que agarra, digamos, los testículos Sí. y cubre también el pene. Sí. Este Es adminículo, un baticinturón. un basticinturón, claro, que Pero vos, puntualmente, ¿para qué sirve, Tommy? bueno, lo que haces es, te pones este cinturón y le das a Sí. tu pareja